Bueno, pues les presento a alguien que sabe muchísimo de Miguel Ángel Buonarroti. Sabe mucho del siglo XV, Montserrat Rico Góngora, escritora e investigadora. Montserrat Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, es un placer. Tu apellido te hace fama, te hace gala, ¿eh? Sí, era salir con un cuerpo de ventaja. Bienvenida a Tierra de Sueños, Montserrat. Hablamos de un pintor, de un arquitecto, de un escultor, de un hombre polifacético, Miguel Ángel Buonarroti. De un hombre del Renacimiento. Los hombres del Renacimiento se caracterizaban por tener todas esas capacidades. Eran además científicos, observadores de la naturaleza. Vamos a hablar de este hombre porque seguramente que hay parcelas que nuestros telespectadores no conocen de este gran arquitecto y este gran escultor sobre todo, ¿no? ¿Cómo era Miguel Ángel Buonarroti? ¿Cómo era aquel siglo XV? Bueno, el siglo XV y el siglo XVI fueron siglos de luces, pero todas luces proyectan sus sombras, ¿no? Marcados por unos príncipes que eran auténticos tiranos, luchas continuas del querer, del poder de las comunas que intentaban ser libres, de las repúblicas, y con personajes como los papas que eran auténticos malvados, como todos conocemos, ¿no? El Papa Rodrigo Borgia o los Borgia Paulo, han tenido los fama Borgia, mundial, sí. los Borgia. Sí, pero no solo fueron los Borgia, claro. Ningún papa del Renacimiento se libró, ninguno fue un santo. ¿Qué es lo que tiene Miguel Ángel Buonarroti, Montserrat, para que le hayas dedicado tanto tiempo? Y digo tanto tiempo, es mucho tiempo, porque estamos hablando de un ensayo, no de una novela, porque una novela más o menos uno puede interpretar sus pasajes de la historia y hacérselo suyo e ir creando, pues en base a la ficción, lo que quiera. Pero claro, un ensayo es documentación, es investigación, es trabajo de campo. ¿Por qué? ¿Qué tiene Miguel Ángel Buonarroti que no tengan otros? Es un ensayo, es un trabajo muy duro. Sí, quizá elegí Miguel Ángel Buonarroti por una experiencia personal, ¿no?, que me marcó. Yo hace unos días hacía una de las primeras presentaciones que hacía del libro y hablaba de que mi hijo estuvo a punto de llamarse Michelangelo, en italiano, ¿no? Entonces, yo mi primer viaje a Florencia, estaba embarazada de mi hijo y yo no sé si es la sensibilidad especial que tiene uno cuando estás esperando un nuevo ser, ¿no?, que ves las cosas de manera distinta. Y me impactó tanto ver Florencia esa primera mañana y el David de Miguel Ángel, que yo pensaba entre mí, bueno, mi hijo tiene que ser un genio del Renacimiento porque ya desde el seno materno está aquí tragando cultura, está tragando algo fantástico, ¿no? Y creo que de manera inconsciente me planteé yo ese reto de que algún día yo tenía que escribir la biografía de Miguel Ángel. Está muy bien, además está muy bien hecho. Te tengo que felicitar porque el trabajo es excelente, digno de que pueda estar en cualquier cátedra de historia de cualquier universidad. O sea que es un ensayo, francamente, es una tesis doctoral, a mi juicio casi, ¿verdad? Que incluso podrías haberla presentado como tesis doctoral y te hubieran aprobado con si hubiera laude. pasado por la universidad, Seguro. pero como sabes, yo no soy persona que me pongo laureles, soy más bien humilde y no me gusta suplantar nada. Y hay una declaración de intenciones y una confesión en la primera página en la que digo que yo no soy profesora de arte, ni restauradora, ni nada que se le parezca en este sentido. Eres investigadora, eres Solo escritora. soy investigadora, Bueno, no soy escritora. Y entonces yo he captado el personaje desde la sensibilidad de alguien que adora al personaje y que está fascinada por las dos ciudades que a él más lo marcaron, que fueron Florencia y Roma. Desde luego, bueno, Roma, la ciudad eterna, cuando uno va a Roma, se quiere quedar a vivir allí. Por algo se llama eterna, claro. Por algo se llama eterna, sí. Pero cuando uno va a Florencia, bueno, es la cuna del Renacimiento, ¿verdad? Es que aquí es preciosa, la mires por donde la mires. La mires por donde la mires. Preciosa, entonces, claro, no me extraña. Hablamos de un gran escultor, de un gran arquitecto, que yo no sé si la gente sabe a nivel general verdaderamente cómo era este hombre, porque claro, no era un hombre que que viniera del pueblo llano, no, su familia era una familia adinerada que tenía posibilidades. Bueno, ¿no? era una familia, fue una familia adinerada, lo que pasa que con la mala suerte de que su padre y su abuelo habían tenido
hijas y no hijas, hijos. Entonces, las familias que tenían muchas hijas acababan empobreciéndose porque tenían que pagar dote, sí. Se pagaba la dote de las hijas, ¿no? Entonces, digamos que el padre que había sido podestá de Caprese, que era la aldea que hoy pertenece a Arezzo, donde nació, era una persona que ya en esa generación se había empobrecido, pero que tenía ese prurito de orgullo de proceder. Incluso él se presenta como descendiente nada más y nada menos que de la condesa Matilde de Toscana, que fue un personaje tan importante que es una de las únicas 2 mujeres que hay enterradas en el Vaticano. Una pero es él no Cristina, era de esa familia. Yo creo que no lo era, o sea, yo creo que lo que pasa es que a él le fue bien, pues entre otras cosas, para tener un poco esa ayuda y de los papas, ese estatus dentro del papado, que era quien le daba de comer. Claro, quizás ese estatus y su relación con los Medici, ¿no? ¿También? Su relación con los Medici, fíjate que eso sí que es una confusión que ha llegado hasta nosotros, porque se cree que hubo una buena relación con los Medici. Sí que es cierto que él, en su primera adolescencia, cuando estuvo entre 2 y 4 años, no más, porque en 1492 muere Lorenzo de Medici, y estuvo en el Palacio de la Vía Larga, que hoy es la Vía Cavour. Entonces, él está haciendo unas esculturas y conoce por casualidad a Lorenzo de Medici cuando a un fauno que está intentando copiar de otro antiguo, le pone todos los dientes y se ríe Lorenzo el Magnífico y le dice: ¿tú no sabes que a los ancianos les faltan dientes? Y entonces él coge, golpea lo que está haciendo y lo deja, le trepana la dentadura. Le hace tanta gracia a Lorenzo el Magnífico que se lo lleva a educarlo con sus 3 hijos. Uno es Pedro el Fatuo, que con la caída de Pedro el Fatuo comenzará el interregno primero de los Medici en 1512. El segundo es Giovanni de Medici, futuro León X, el Papa León X, y el tercero es el duque de Nemours, que es el de la famosa tumba que hay en las tumbas medicias. O sea que de alguna manera se educa con los 3 hijos. Sí, lo adoptó, el Lorenzo de Medici, ¿no? Lo que pasa que, claro, nosotros nos hemos quedado con eso. Se llevó bien porque le debía una gratitud a la familia de los Medici, pero claro, en el interregno de que no están los Medici en Florencia, que hay una comuna libre, dirigida por el gonfalonero Pier Soderini, que es el que le manda esculpir el David de Miguel Ángel. Sí. Los Medici quieren llegar al poder y hay un impasse de poder en el que está también Girolamo Savonarola que declara a Cristo rey de Florencia, y en 1512 Giovanni de Medici, que ya es cardenal, le falta un año para ser papa, quiere devolver el poder a su familia. Entonces se alía con el papa de ese momento, que es Julio II, por eso se le llama la Guerra de los Papalinos, y empiezan a atacar a las aliadas de Florencia. Sí. Y con la ayuda del virrey de Nápoles, que en ese momento es el leridano Ramón Folch de Cardona, que está enterrado en Bellpuig. Sí, aquí en Cataluña, sí. Y entonces invaden Prato. Claro, eran tropas españolas, y empiezan a asesinar a prelados, los cuecen en agua hirviendo y le sacan el unto, violan a mujeres, a niños. Las madres arrojaban a los hijos a los pozos antes de ser violentados por las tropas españolas de Ramón Folch y Cardona. Entonces, claro, en ese momento está en Roma acabando casualmente la bóveda de la Capilla Sistina, y su padre le escribe una carta y le dice: ten cuidado lo que hablas con los Medici. Y le dice: yo digo lo que dice todo el mundo, que hasta las piedras hablarían por lo que ha pasado en Prato. Y a partir de ahí... Estamos viendo esa bóveda, estamos viendo ahí a Dios, ¿no? ¿Qué representa exactamente esta imagen? Fijaos que siempre hemos hablado de los misterios de Leonardo da Vinci, pero también hay una vertiente esotérica de la que yo hablo en el libro, porque todo el conocimiento científico, como sabes, estaba perseguido. Cualquier cosa estaba denostado, y además te quemaban efectivamente corrías el peligro de caer en manos de la Inquisición. Entonces, a él, que era una persona que había hecho muchas disecciones humanas gracias a que le daban cadáveres,
bueno, el prior de la Iglesia del Santo Espíritu, él conocía mucho el cerebro humano y lo conocía todo, y la musculatura. Entonces, como se suele decir, se la dio con queso a los papas, ¿no? O sea, escondió una lámina anatómica en el lugar donde no se le hubiera ocurrido buscarla a nadie, porque lo que vemos ahí ahora de cerca, si tú lo ves desde la altura de más o menos desde el suelo de la Capilla Sixtina, pues lo que te sugieren esas figuras es la masa encefálica, y ese velo verde, de hecho, pues también es el conducto del bulbo raquídeo del cerebro. O sea que estamos viendo realmente una sección del cerebro. ¡Ay, caramba! Bueno, en realidad sí que tiene forma... de cerebro humano. Sí, de cerebro humano, sí señora. Sí. 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 El bulbo sería la parte verde, la parte que queda por ahí abajo. Claro, lo que pasa es que estas imágenes que las estamos viendo de cerca, tenemos que pensar que estaban hechas para que se vieran, claro, a la distancia desde el suelo hasta la bóveda de la Capilla Sixtina. Entonces tú lo ves de un color así como pardo, que te sugiere que es la masa encefálica, y es el cerebro de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel no era una persona que tuviera una... una persona amable no era, tenía más bien un carácter indomable, ¿no? Quizás esa fue una de las luchas que tenía con Julio II, ¿no? El Papa. Sí, lo que pasa... Amén de otras contradicciones. De otras contradicciones personales. Porque él no asumió nunca que él era homosexual, no lo asumió. No lo asumió. Y eso fue para él pues un tormento vital hasta el último día de su vida. Así como, por ejemplo, Leonardo da Vinci también lo era, pero él lo asumía sin ninguna frustración. Él lo era y lo tenía asumido. Miguel Ángel Buonarroti no. Por ello, él fue permeable a las ideas luteranas, porque de pronto las epístolas de San Pablo se pusieron de moda, ¿no? Sí. Porque claro, el hombre se salvaba por la fe, y quien no había conocido el mal no podía saborear el bien. Solo por la fe, ni por las Solo obras, por la como fe, diría ni Santiago, por las obras. O sea, no bastaba que tú dieras mucho dinero para la iglesia, ni las indulgencias, ni que compraras las bulas para... Te salvabas por tu propia fe. Sí. Entonces, la fe sin necesidad de intermediarios. Y para él fue una bocanada de aire fresco. Quizás por eso Montserrat, Miguel Ángel Buonarroti, este gran arquitecto, escultor del que hoy estamos hablando del siglo XV, fue perseguido por la Inquisición. Sí que hubiera caído en las manos de la Inquisición, porque, bueno, de hecho, fijaos que en la última sesión del Concilio de Trento, que se celebró unos meses antes, en diciembre de 1563, ya la Inquisición lo que mandó, lo que ya mandó el Concilio de Trento de alguna manera, fue ponerle taparrabos a las figuras del juicio final, ¿no? Sí. Claro, que de hecho las puso Daniel de Volterra, que es curioso porque podemos pensar que Daniel de Volterra, que fue quien pintó esos taparrabos para decentar el juicio final, era un enemigo de Miguel Ángel, y ni mucho menos. Él tuvo que sentirse muy torturado de destruir la obra del artista, porque fue de las pocas personas que estuvo con él al lado de la cabecera en el momento de su muerte. Era su amigo Daniel de Volterra. ¿Con qué te quedas de todo el trabajo que has hecho de Miguel Ángel Buonarroti? ¿Con qué te quedas de la obra de este genial arquitecto, escultor, pintor, como fue este hombre, ¿no? ¿Con qué te quedas? Yo no sabría con qué quedarme, claro, es que son cosas distintas, ¿no? Pero el Moisés es... el David quizá, es que no lo sé. ¿Él acabó teniendo familia o no? Familia no, pero bueno, ya sabes que hay un refrán que dice que a quien Dios no le da hijos, a veces el diablo le da sobrinos, y en este caso se cumplió con él, porque tenía un sobrino que era una buena pieza, ¿no? Sí. Y el sobrino lo único que ansiaba era quedarse con la fortuna del tío. Lo que pasa es que, claro, las personas que lo rodeaban, que les pagaba muy bien a sus criados. Pues, fíjate que estamos viendo una imagen ahora. Esta es la iglesia de la Santa Croce, que es de Florencia, donde está enterrado. Correcto. Ahí lo tenemos enterrado. Fíjate que tenemos enterrado. En el capitel, hay como parece un símbolo, un signo de judío, ¿verdad? Parece una estrella de seis puntas, ¿no? Sí, hay muchas iglesias que tienen... Sí.
en el capitel. Sin embargo, está claro que tiene algo que demuestra un poco también la mano de Miguel Ángel, esta iglesia. Bueno, realmente lo único que hay dentro es su tumba, pero Nada ni más. siquiera está hecha por él, ¿eh? No está hecha, no está por él, porque sí que es cierto que él estaba esculpiendo una piedad que adornara su tumba, en la que él transfirió en la figura de Nicodemo su propio rastro. Y estaba... Pero él no dejó ningún trabajo hecho para esta iglesia esa. Bueno, para su tumba. Muy Porque bien, claro, correcto. tenemos que contar que esta era la iglesia que pertenecía a la parroquia donde él vivía. Correcto. O sea, desde la iglesia hasta la casa Buonarroti solo hay que atravesar, bueno, una pequeña calle que es la calle Pizonquere, que es nada, es como quizá 100 metros. Entonces, él sabía que iba a ser enterrado ahí porque era la parroquia familiar del distrito donde vivía. Y murió con 88 años de edad. O sea, Sí, que ya murió siendo muy mayor, en el año 64 siendo había mayor. nacido, sí, en 1475, y de hecho, a ver... Yo he disfrutado mucho con tu trabajo, la verdad, Sí. ¿eh? Y permíteme que lo recomiende. El título exactamente de la obra es Miguel Ángel, escultor de sueños. Y nunca mejor título le acontecería a esta obra. Ahí lo tenemos, Miguel Ángel, escultor de sueños de Montserrat Rico Góngora. Búsquenlo porque es un ensayo, no es una novela, pero es muy fácil de leer, es muy ilustrativo y además es muy pedagógico sobre todo, ¿no? Yo te tengo que felicitarte, de verdad, Montserrat, porque mira que has hecho libros que nosotros hemos dado algo de promoción porque no la necesitabas. Todos se han vendido estupendamente, miles de libros, eres una gran escritora y periodista y yo me siento muy honrado de tenerte en este programa y de seguirte. Muchas gracias. Gracias a vosotros porque siempre me habéis abierto las puertas de la televisión cada vez que he hecho un nuevo trabajo, y este era especial indudablemente porque era salir de la novela y comenzar con un ensayo que no elegí un ensayo fácil ni a un personaje fácil. Está claro que no. Bueno, pues te ha salido estupendamente, Montserrat. Suerte y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.